Hoy vamos a hablar de coyuntura nacional. Sin embargo, voy a hacer una introducción recordando así muy solo los titulares, lo que hablamos en la sesión anterior. Las compañeras y compañeros que no estuvieron, hay un video que las compañeras estaban compartiendo y ahí aparecen más o menos las ideas que estuvimos trabajando. ¿Qué hablamos la vez pasada con respecto a las expresiones del periodo, ya en términos ya de una mediana duración de los últimos 20 años, cómo se ha ido configurando el escenario internacional y nacional? Sobre eso, ¿qué hablamos? Hablamos que en lo económico hay como unos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer, digamos, los encuadres de cómo ubicar nuestras luchas populares. Primero, hablamos de la pandemia, que esto de todas maneras alteró tanto las relaciones sociales, las relaciones políticas. El estallido estuvo muy ligado con el tema de la pandemia y también con la situación económica. El Producto Interno Bruto del país cayó de manera impresionante y se creó una situación de crisis muy fuerte. Segundo elemento que señalábamos, la degradación ambiental por actividades extractivas que se acentúa en el último periodo. El hecho de que empieza a haber una transición forzada hacia las energías renovables debido al agotamiento de combustibles fósiles. Esto es forzado, es decir, no es que lo quiera el capitalismo, sino que le va a tocar. El desarrollo o la existencia de nuevos polos de desarrollo nacional, regional en el país, que es muy importante tener en cuenta, también hablamos de eso. La profundización de la financiarización y la profundización de algo que es la precarización laboral y la regresión en derechos como un componente sustitutivo y estructural del capitalismo contemporáneo. Y señalábamos que de atrás del neoliberalismo, digamos, fase 1, pues venía un ambiguo desarrollo del sector agrícola, un estancamiento del sector industrial y manufacturero, una política fiscal y monetaria clásica neoliberal, es decir, restrictiva, frente al gasto público y la inversión social, y un comercio internacional y un posicionamiento internacional de Colombia leve, relativamente inocuo en el escenario. Y eso en relación con lo económico que hablamos la vez pasada. En lo sociopolítico, ¿qué señalábamos? Bueno, señalábamos de alguna manera unos elementos permanentes que existen en el régimen político colombiano, un régimen de dominación hermético, unas líneas rojas que no se negocian y la existencia de un conflicto ya mucho más configurado entre un proyecto progresista democrático y de un Estado oligárquico que no quiere cambiar. Esto como un rasgo, digamos, que viene de atrás. Pero señalábamos también en la sesión pasada, en términos estructurales, esto, insisto que esto es lo estructural, esto es lo que es permanente, va a durar más allá de la coyuntura, solo que es bueno tenerla como referencia, es una crisis de la mediación institucional que se expresa fundamentalmente en lo que fue el estallido social, en el sentido de que a la gran mayoría de la sociedad toda la mediación institucional le vale huevo, no le interesa, le parece deleznable. El segundo elemento que señalábamos en esa ocasión era la consolidación de un campo político no oligárquico en el campo popular, que es una cosa relativamente nueva en relación con otras épocas donde nosotros éramos el 4 o 5%, mientras que ahora hay un campo que oscila entre el 25 o 30% de la gente que se reconoce como de izquierda, como progresista, etcétera, y que tuvo además expresión electoral. El otro elemento que señalábamos también como un elemento fuerte y permanente, la corporativización de los procesos sociales, es decir, la idea, el autoenconchamiento de la gente en relación con su propia identidad, la radicalización de la derecha y la extrema derecha, y la reconfiguración del conflicto armado, básicamente con un elemento que a mí me parece relevante, que es la emergencia de lo que podríamos llamar las gobernanzas criminales como un elemento que hay que asumir en términos de permanencia en el país, ¿no? Es decir, que vamos a estar más allá de la coyuntura con un montón de figuras armadas que empiezan a reemplazar al Estado y a funcionar como el Estado. Eso, digamos, para recordar lo que trabajamos en la ocasión pasada. Insisto en que hay esa grabación que podría ayudar en el caso de no haber participado.
Hablemos ahora de la coyuntura, entendiendo la coyuntura pues como un cruce de caminos entre tendencias y también como la galvanización, la articulación de distintos eventos que pueden generar transformaciones de la tendencia, es decir, transformaciones en el periodo o que expresan el periodo. Entonces, bueno, ese es el sentido de una coyuntura. La idea de la coyuntura es fundamentalmente definir tácticamente por dónde tendríamos que movernos. He ubicado estos 6 punticos, unos son más largos que otros, un encuadre global, el tema del gobierno de Petro, el escenario económico, el escenario político, el escenario de paz, que lo he sacado del escenario político solo por razones puramente de método, y finalmente 3 o 4 comentarios sobre perspectivas y escenarios. Ahora, ¿qué tenemos en relación con el encuadre, digamos, del momento que estamos viviendo? Esto es, de alguna manera, algunas obviedades, pero importa señalarlo. Uno, tenemos el primer gobierno de izquierda o progresista, yo diría que es más progresista, en el sentido de una especie de liberalismo democrático que tiene una clara opción por el reformismo. Hay que decir que es por un lado el primer gobierno, pero por otro lado es un gobierno que lleva 2 años en un contexto de 200 años de gobiernos oligárquicos. Segundo elemento de encuadre es que tenemos una realidad de unas grandísimas expectativas que son naturales en la lucha social, sobre todo cuando viene un gobierno que tiene alguna raíz en el campo popular, frente a realidades estructurales que hacen que obviamente gran parte de lo que la gente quiso e incluso de lo que el candidato o el gobierno prometió, pues no se pueden hacer. Y en ese sentido, hoy estamos viviendo parte de ello, más allá de nuestras propias miserias a las que me refiero enseguida. El otro elemento es que tenemos como unos bloqueos en el sentido de que tenemos las décadas del neoliberalismo y tenemos unas décadas de conflicto armado que han configurado una institucionalidad vinculada a ese conflicto armado, ¿no? Entonces eso es un elemento que está allí. El otro elemento de encuadre es unas negociaciones en el Congreso con resultados muy limitados. Esto básicamente porque estaba clarísimo desde antes de que Petro ganara las elecciones que iba a haber 20 senadores del pacto, de los cuales 10 eran medio confiables y un poco exagerando, y en la Cámara pues mucho menos. Entonces esto obviamente generaba una debilidad estructural para cualquier gobierno y ahora vemos cómo el gobierno intentó resolverlo. Y el otro es que de todas maneras lo que llega con Petro es un desafío a la gobernabilidad tradicional, una gobernabilidad que además pretendía que esa era la única forma de gobernar, ¿no? Entonces hay un desafío, una especie de insulto a la derecha que se configura con este nuevo gobierno. Y esto, digamos, este encuadre, hay del periodo, digamos, que mirábamos la vez pasada, pues se crean una especie de problemas que van a marcar, digamos, estos años a futuro, digamos, es probablemente el resto del gobierno de Petro. Uno es el estancamiento de las reformas claves, lo de la salud está bloqueado, lo laboral quedó muchas cosas por fuera, fundamentalmente todo lo de derechos sindicales quedó por fuera. Hay una crisis de gobernabilidad obvia que ahora desagregamos y hay dificultades para construir estas mayorías legislativas. Ahora el gobierno pues ha puesto a Juan Fernando Cristo a tratar de construir esto, pero obviamente si tú construyes mayorías legislativas en la actual configuración del país es sobre la base de hacer grandes concesiones políticas. Tercer lugar, como otro elemento de los problemas actuales de encuadre, es que hay un aumento en la inseguridad. En muchas regiones la situación de inseguridad es compleja, en parte por estas gobernanzas criminales y en parte también por una clarísima decisión de sectores del crimen de alterar la convivencia ciudadana y adicionalmente, digamos, la frustración que se ha ido configurando con la política de paz total que hace 2 años parecía ser, digamos, auspiciosa y que hoy no lo es. Sobre esto volveré más adelante. Lo otro es que se mantienen las tensiones con los órganos de control, ahora bajó un poquito la fiscalía, pero se mantiene el tema de la procuraduría y hay que calcular que la
Contraloría también le va a aplicar algunos aprietes ahí al gobierno. Y en general estamos en un escenario de deterioro de la imagen del gobierno. Hay una caída leve en las encuestas, ahora hago una referencia sobre ello. Y finalmente, una cosa que resulta obvia para todos y para todas nosotras, y es que hay unas dificultades evidentes en la implementación de las políticas públicas y la ejecución presupuestal. Esto podríamos decir que son, digamos, como el encuadre sobre el cual estamos refiriéndonos cuando hablamos de esta coyuntura. Permítanme hacer una aproximación a lo que en este escenario significa el gobierno de Petro y la propia figura de Petro. A mí me parece que son relevantes porque no son fenómenos, el propio fenómeno Petro no es un fenómeno recurrente en la política colombiana y es importante ubicarlo. ¿Qué ha significado el gobierno de Petro? A mi juicio, una primera cosa es que el gobierno de Petro ha puesto al desnudo las miserias de la derecha. Esto para nosotras, para nosotros que somos activistas políticos, etcétera, puede resultar una obviedad lo que voy a señalar. Pero lo interesante es que estas desnudeces, estas miserias de la derecha se han hecho evidentes para el conjunto de la sociedad colombiana y no solamente para los sectores políticos más maduros o más formados, más organizados. Cosas que han quedado en evidencia. El carácter puramente mercenario de lo que llamamos históricamente la clase política. El hecho de que hoy tenemos los partidos principales hoy en Colombia es el partido militar, el partido del ejército, el partido mediático, el partido de los contratistas y el partido del funcionariado de derechas que actúa y que sigue actuando al interior del establecimiento. Y está clarísimo que esa clase política hace caso. Es decir, son puramente sacamicas del gran capital que son los que los mandan. Esto nosotros lo hemos dicho toda la vida, pero esto ahora se hace evidente cuando estos personajes incluso se vuelven más de derecha que el propio capitalismo. Es decir, todos estos estaban, por ejemplo, para poner un ejemplo de estos días, haciendo un gran escándalo porque el gobierno estaba proponiendo las inversiones forzosas de la banca. Y esto empieza, toda esta clase política frente a eso sale inmediatamente a hacer un gran escándalo, una especie de reacción histérica, que luego, además lo curioso es que el propio capital financiero se reúne y le dice a Petro que listo, que va a destinar 55 billones eventualmente para inversión productiva en lo que se llama la reactivación económica. Esto para mostrar ese carácter puramente mercenario de la llamada clase política, y esto incluso tiene ejemplos mucho más evidentes como ahora la posible candidatura de Vicky Dávila a nombre del partido político mediático que existe. El segundo elemento que yo creo que es importante y que tiene que ver más con el talante de Petro es que Petro, por su propia historia personal, termina desnudando la ignorancia de la derecha, la idiotez de la derecha. Es decir, hay un problema porque la gran mayoría de los agentes políticos de la derecha no son intelectuales. Mientras que, y entonces cada vez que se confrontan con Petro, terminan desnudada su incapacidad para argumentar, para decir, etcétera. Nada más, recuerden ustedes el 20 de julio, cuando se instala el Congreso, como el planteo de Petro, totalmente sistemático, organizado, etcétera, contrasta con las intervenciones de la derecha, pues en boca de Polo Polo y otros personajes deleznables. Esto me parece que es un elemento importante. Petro logra ganar esta superioridad intelectual que se le adjudica a la izquierda. Esta tiene, sin embargo, yo a esto le coloco un asterisco, un punto, una nota de pie de página, porque claro, esto también a veces se puede volver una especie de la soberbia de la izquierda frente a la sociedad, ¿no? Como nosotros somos más listos, nosotros somos más cualificados, etcétera. Pero lo cierto es que la derecha queda al desnudo en su estupidez e ignorancia, y para que ustedes recuerdan, después de Duque hablando de los 7 enanitos en las Naciones Unidas, pues Petro parece casi un monstruo intelectual. El otro elemento de las desnudeces de la derecha que el gobierno ha logrado mostrar en este caso es que es un liderazgo internacional
que muestra el parroquialismo de las élites colombianas. La incapacidad de ponerse en el mundo es un elemento que Petro lo hace con talento y con pertinencia. Es decir, ubica temas, ubica problemas y lo hace de una manera relativamente exitosa. Más allá de las posturas que defienda, que pueden ser discutibles, pero el hecho concreto es que Petro muestra el parroquialismo de la derecha. El otro elemento que cada vez es recurrente, ellos tienen que atacar al gobierno con el tema de corrupción, y bueno, ha habido casos de corrupción evidente, pero lo que está clarísimo es que la cleptocracia, el robo abierto y la dependencia del presupuesto público han quedado pues al desnudo por efectos de esta presencia del gobierno. Yo creo que además el gobierno va a insistir en este punto como un elemento para darle garrote a la derecha. El otro elemento que ha quedado claro es el elitismo, el clasismo, el racismo, la vulgaridad de esa derecha. Es decir, basta que un negro llegara, basta que una gente vestida de hippie llegara al gobierno, basta que un montón de indios de pronto estén en las oficinas y esta derecha empieza a sacar lo peor de sí, que siempre lo ha tenido en materia de desprecio por lo popular, desprecio por lo alternativo, desprecio por lo indio, por lo negro, por lo campesino, por lo obrero. Esto es un elemento muy fuerte que en Colombia se suponía que estos tipos de pensamiento habían sido erradicados o por lo menos habían sido reducidos y de pronto aparecen, pero a todo nivel. Es decir, esto es los políticos, los medios de comunicación, los intelectuales de la derecha, todos expresando esto. El otro elemento, muy ligado al de la cleptocracia, pongámoslo ahí para más cerquita, para que quede, es el sentido patrimonialista del Estado por parte de las élites. Es decir, ellos lo que creían es que el Estado era su propiedad, una especie de caja menor de la cual sacaban plata. Y esto les irrita y claro, cuando ellos salen a reclamar que por qué le están dando subsidios a los pobres y cuando ellos se han tragado toda la plata del presupuesto y de los subsidios estatales, pues queda en evidencia. Otro elemento que ha quedado desnudo en este momento del gobierno es la convicción derechista del centro político colombiano. Es decir, ese centro político que siempre ha intentado camuflarse como progresista, como liberal, etcétera. Lo que queda claro es que apenas se plantea una reforma con algún matiz popular, inmediatamente ese centro muestra que está ubicado a la derecha. Y finalmente, el otro elemento, que es una especie, yo digo que es un axioma de un curso de ciencia política, y es que toda derecha es golpista. Lo que queda claro también, el golpe blando y también el golpe duro, pero en este caso el golpe blando como una estrategia de la derecha. Es decir, esto se va a mantener, que básicamente es una estrategia de desgaste y de desconocimiento de la legitimidad de los gobiernos alternativos. En ese sentido, me parece que una cosa importante del gobierno es que muestra esas desnudeces de la derecha, pero también hay que reconocer que muestra nuestras propias miserias, ¿no? Es decir, el momento en el que entra el gobierno muestra también la ausencia de un proyecto compartido y de lo que llamaríamos los que somos más viejos sentido de las circunstancias. Es decir, ver un montón de funcionarios con cierto nivel de gobierno, pues de mando, etcétera, etcétera, cada uno compitiendo con los otros, tratando de defender 3 o 4 cositas frente al socio, incluso en el marco de las mismas instituciones, es un elemento que es clarísimamente problemático. En otra época nosotros decíamos que se podían hacer revoluciones con movimientos de masas totalmente plurales y lo que fuese, pero que a la hora de construir el socialismo necesitaba un partido único. Yo creo que aquí un poco nos pasa algo parecido, y es que uno puede ganar elecciones con una coalición totalmente variopinta, pero al momento de gobernar necesitas un partido, porque de lo contrario tenemos lo de ahora, es decir, tenemos en realidad 5.000 partidos. Cada personajillo de mediano nivel que está en el gobierno tiene una agenda particular y eso se ha hecho evidente en lo que hemos visto. El segundo elemento que me parece muy fuerte es la ausencia de una vocación de poder en general en la izquierda partidaria y social. ¿A qué me refiero con esto?
Esto lo hablábamos en la sesión pasada, es decir, la izquierda del movimiento social construyó un discurso sobre los derechos, pero el discurso sobre los derechos es un discurso que está basado en que el Estado es el agente principal de la transformación, es el que garantiza el derecho, pero no que somos los que podemos constituir las nuevas formas políticas. Y esto es clarísimo en el caso de la manera como el movimiento social se relaciona con el Estado. Es decir, es la pedida, la solicitud, incluso la exigencia, pero cuando Petro les dice hay que pasar a un proceso constituyente o hay que gobernar directamente, el movimiento social no entiende y lo que hace es que retorna a construir un pequeño pliego para ver qué le dan. Es decir, no hay un sentido del gobierno, ni siquiera cuando Petro lo ofrece. El tercer elemento de nuestras miserias que se expresa en esta coyuntura por el fenómeno del gobierno es el narcisismo de los políticos progresistas, es decir, una referencia absoluta al sí mismo, a mostrarse la selfie, digamos, como forma principal de la política, que esto, por supuesto, que está ligado con esa ausencia de un proyecto compartido y que además dificulta muchísimo la construcción política. Interesante fue que en el Congreso de Colombia Humana, Petro les pegó un regañón sobre esto. Ahora, Petro oculta que de alguna manera, o no oculta, sino desconoce que de alguna manera ese narcisismo de los políticos progresistas en buena medida es un intento de emularlo a él, en el sentido de ser un personaje que no necesita de nadie más y que es capaz de transformar solo el país. Y finalmente, otra de las miserias que me parece a mí que quedan en evidencia en esta coyuntura es la ineficacia de los dispositivos producidos por el movimiento ONGero. Cuando digo ONGero no me refiero solo a las ONG, sino también a muchas de las organizaciones sociales que tienen lógica ONGera y que básicamente consiste en que un montón de compañeras y compañeros que son ahora gobierno actúan como si estuvieran en una ONG. Es decir, matan a un líder social y sacan una declaración. Es decir, hacen una denuncia cuando ellos son el gobierno, ellos son los que tienen que tomar las decisiones y ordenar comportamientos en un sentido determinado, por ejemplo, para la fuerza pública, para proteger a la gente. Entonces, la gran mayoría de nuestros compañeros allí acuden entonces a este elemento de la pura declaración, de la narrativa. Y por supuesto, gran parte de los instrumentos construidos desde el movimiento de las ONGs pues, se muestra ineficiente. Digamos, las mesas de víctimas, las mesas de garantías, los puestos de mando unificados, es decir, las alertas tempranas, que son un montón de cosas que, pues hombre, no estamos en desacuerdo con ello, sino que evidentemente eso son las acciones de la sociedad civil para que el Estado funcione, pero no puede ser el instrumento del Estado. Bien, el otro componente distinto ya propiamente a la miseria, yo lo llamaría la impericia. Digamos que el gobierno de Petro dejó el descubierto que no teníamos mucha claridad de qué era lo que había que hacer en la gestión pública. A mí me parece que no tanto porque no supiéramos manejar pues un ministerio, sino que básicamente no nos dimos cuenta que gobernar era remover, erradicar, neutralizar, arrinconar los clivajes fundamentales del funcionamiento del Estado neoliberal. ¿Cuáles son esos clivajes? La corrupción, los operadores, los procedimientos internos, eso que dice, eso no se puede hacer, eso sí se puede hacer, todo ese tipo de cosas. El partido del funcionariado de derechas, el Deep State, ese estado profundo que básicamente plantea que los funcionarios son leales a los políticos que lo pusieron, etcétera, etcétera. El gobierno frente a esto comete un error estratégico en la neutralización de ese estado profundo, ese deep state, y es que durante un año, por efecto de hacer esa coalición política con sectores de la derecha que parecían que iban a aceptar a su gobierno, el gobierno juega a no remover a ninguno de estos elementos del estado profundo. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que cuando ya se van estos de la derecha, cuando sale Gaviria, cuando sale Cecilia López y otros, lo que ocurre es que ya no hay suficiente legitimidad política para echar a un montón de funcionarios y para remover estas prácticas del Estado profundo. Pero por supuesto, esto es un elemento real, pero no oculta
el hecho de que en muchas partes, en muchos casos, lo que hubo con este gobierno es un déficit evidente en la gestión pública, ligado básicamente a una cosa que se llamaría los nombramientos. Ronald Reagan, el presidente de extrema derecha norteamericano, tenía una frase que a mí me gusta mucho, y el tipo decía, gobernar son los nombramientos. Pues bueno, si tú nombras gente que no sirve, pues te jodiste. Lo cierto del asunto es que en muchos ministerios, en muchas dependencias, la primacía de la lealtad sobre la claridad estratégica es un elemento evidente que luego se traduce en impericia e incapacidad para actuar. Ahora, la lealtad en un contexto como este no es un asunto menor. Digamos, fíjense ustedes en lo de Olmedo López y que venía de Colombia Humana, etcétera, y jugando a la lealtad, en realidad estos tipos se reventaron. Bueno, el otro elemento que me parece a mí que es importante y yo creo que vale la pena ubicarlo en el caso del gobierno es el voluntarismo. El voluntarismo siempre se paga con frustración. Sobre esto hay una cosa que hay que señalar, es decir, en un escenario como este, es muy jodido no ser voluntarista, sobre todo cuando eres minoría, cuando esto es una derecha refractaria a cualquier cambio, etcétera. Digamos que le tienes que meter voluntad a esto, incluso allí donde parezca que no es posible. Lo que pasa es que esto tiene un límite y me parece que ese límite no fue suficientemente identificado. Básicamente el gobierno se puso unas metas que luego no tenía con qué responder. Básicamente el tema de la depuración de las Fuerzas Armadas, los temas que tienen que ver con la política de drogas y la paz, son temas en los cuales el gobierno hace unas apuestas muy grandes y luego no tiene manera de resolverlo. Esto tiene un resultado que me parece a mí problemático y es lo que podríamos llamar el error en el caso, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, es el gobierno intenta cambiar, bueno, echar 70 generales no es cualquier pendejada, digamos, eso hay que saludárselo a Petro, pero no era suficiente. Cuando tú tienes una estructura podrida en su médula, pues estas cosas son insuficientes. Entonces, ha terminado apareciendo una especie de discurso. Esto sobre todo pasa en el caso del progresismo, los sectores más petristas, llamémoslo así, que ahora cuando el ejército actúa, lo entienden como una fuerza democratizable, incluso como una fuerza que ya está democratizada porque Iván Velázquez es el nuevo ministro. Y se les olvida que este ejército sigue siendo el mismo ejército de Duque. Es decir, que los cambios no son tan importantes. Y entonces terminan no entendiendo, por ejemplo, cuando dicen, saludamos que el ejército esté atacando fuerzas irregulares, etcétera, etcétera, como si el ejército fuera un ejército democrático. Y me parece que esto es un problema ligado a ese voluntarismo que tras la frustración termina negando la propia incapacidad. Y por otro lado, me parece que el tema central es que Petro sobrevaloró sus capacidades para suscribir un acuerdo de paz a nombre del establecimiento. Petro siempre calculó que la paz se podría llegar rápidamente mediante un acuerdo en la medida en que él tenía un programa político que era coincidente con el de las guerrillas de izquierda. Pero lo cierto del asunto, que eso resulta obvio por lo menos para quienes somos de izquierdas, es que el conflicto, la guerra que tiene, digamos, el ELN, la Segunda Marquetalia, etcétera, no son una guerra contra el gobierno de Petro, es una guerra contra el establecimiento y en ese sentido la paz será una paz con esos enemigos y Petro ni los llevó ni los puede sentar a la mesa, es decir, ahí está la FORI, están otros, pero eso no es sustantivo. Y en ese sentido, pues eso tiene un costo que ahora miraremos así muy rápidamente qué es lo que significa esta falta de fortaleza y de capacidad. Entonces yo creo que ahí está ese otro elemento que está. Sobre esto ya hablamos. Me parece que es el otro rasgo del gobierno que es importante tener en cuenta. El otro rasgo del gobierno es que el gobierno se puso en una defensa ilusoria de la institucionalidad y la estabilidad económica y ha resultado ser un error. Básicamente el gobierno, Petro tenía una conjetura de que la derecha aceptaría, como diríamos en la calle, le compraría el discurso de que él era un agente del desarrollo del capitalismo. No es que no sea cierto,
Petro efectivamente ha planteado y ha adoptado medidas para el desarrollo del capitalismo. Pero esto no significó que la derecha aceptara ese discurso. La derecha sigue considerándolo un extremo izquierdista y lo sigue considerando un comunista pues de raca mandaca, y así lo plantea. Es decir, ese discurso de que podía el gobierno ser el garante de la estabilización, aunque sea cierto porque juega a ser el garante de la estabilización económica y política, en la práctica la derecha sigue considerándolo un enemigo. Ahora, Petro ha evidenciado ese carácter clasista y la inercia del Estado, pero aún así insiste en la vía de la reforma institucional y el pacto con esa posible derecha democrática. Él está ahí, eso es un elemento permanente. El otro elemento ligado a este tema de la estabilidad institucional es la ambivalencia de Petro ante el instinto popular de la movilización. Esto ya lo vimos desde el estallido social. Ustedes recuerdan que en el estallido Petro constantemente, es verdad que se metía, él jugaba más que el Comité Nacional de Paro, pero Petro tenía una dualidad frente a eso, frente a qué significaba el movimiento. De alguna manera, él quiere que haya movilización, pero considera que esa movilización puede canalizarse en su propia persona y en su propio gobierno, y se inquieta cuando esa movilización está por fuera de los cauces administrados. Ni qué decir del petrismo o del progresismo, que cuando ve que hay una movilización que se sale un poquito de la marca, comienza a decir que que le están haciendo el favor a la derecha o que están desestabilizando al gobierno. Y esto que lo veíamos frente a todo este elemento y el hecho de que la derecha está por fuera de la ley, la derecha está actuando de manera irresponsable en todo el mundo, etcétera, Petro y el gobierno, y bueno, y la izquierda en general, hemos terminado en un lugar complejo, y es que somos defensores de la legalidad burguesa, y eso ya lo veíamos en la sesión pasada, no creo necesario repetirlo. Pero Petro no es solo esto, es decir, Petro es también el catalizador de las fuerzas sociales del cambio. Es decir, yo creo que estas debilidades que Petro muestra o que este gobierno muestra no pueden negar el carácter transformador que el personaje tiene. Él, el gobierno de él y un poco el momento político que estamos viviendo. Es decir, lo primero es que Petro logró crear en el movimiento popular, y esto hoy sigue así, es decir, Petro no ha bajado ese lugar, el carácter de habilitador de la victoria. Es decir, Petro demostró que la derecha no es invencible. Si puede que esto lo olvidemos en unos meses, pero lo que está claro es que hoy para todo el movimiento popular está claro que podemos perder, pero podemos ganar también. Es decir, hace 20 años el poder ganar era relativamente ilusorio. Hoy tenemos este elemento que es muy importante y que es un aporte del fenómeno Petro en esta coyuntura. El otro elemento que es muy ligado con esto es que Petro aparece, es decir, Petro logra con su retórica y con sus posicionamientos, que a veces son inconsistentes con las medidas que toma, pero Petro ha logrado construir un campo político que podríamos llamar antioligárquico y de masas. Es decir, Petro construye un otros y construye un nosotros. Esto lo hemos visto recurrentemente, no siempre, a veces echa un discurso de la unidad nacional, pero a veces claramente establece un ellos y un nosotros, es decir, construye un parteaguas en el campo de la sociedad colombiana, que es muy interesante, y además pues actúa a favor de la política nuestra. El tercer elemento es que Petro es el puente para superar ese corporativismo que en la sesión pasada hablábamos y que hoy les recordaba. Es decir, allí donde el indio no se puede hablar con el negro, con el campesino, con el obrero, con las mujeres, con los veganos, etcétera, Petro, curiosamente, a pesar de ser un personaje altamente cuestionado por el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, etcétera, por nosotros, Petro funciona como el puente que supera ese corporativismo identitario. Esto es una cosa muy interesante que tiene que ver con sus talentos personales. Pero finalmente el factor es, Petro es el jinete de la polarización. Es decir, cuando Petro construye ese ellos, los oligarcas, los ricos, etcétera, etcétera, y construye nosotros, Petro básicamente construye
Es decir, es victorioso en esa polarización. Y yo creo que para nosotros es positiva esa polarización en este momento. Ahora les señalaré algunos datos porque me parece que esto muestra el carácter, digamos, de construcción de un campo político no oligárquico en el país que es permanente, y Petro es un buen administrador de esto, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, cada vez que lo arrincona demasiado la derecha y él cree que ya no tiene aire, inmediatamente él sale por la izquierda a proponer un pleito, sea asamblea constituyente o, bueno, poder constituyente, sea la minga, que sean ustedes los que administran el gobierno, es decir, siempre sale a crearles un parteaguas a la derecha. Yo creo que estos son elementos positivos que hay que analizar en el fenómeno del gobierno. Ahora bien, pasemos, digamos, a las cosas relevantes que pueden estar ocurriendo en la economía colombiana en esta coyuntura. Estoy mirando tiempos, todavía tengo unos minuticos. En el escenario económico me parece que hay cosas que hay que rescatar en este momento. Es decir, por un lado es que la tal debacle de la economía que estaba anunciada por la derecha no ha llegado. Es decir, eso no pasó y por el contrario, Petro ha garantizado un cierto nivel de estabilización económica en la inflación, en la devaluación, el crecimiento del PIB a veces bajó, otras veces se mantiene, pero de alguna manera hay un nivel de estabilización y el elemento del empleo se mantiene, no mejora, pero se mantiene. Es un elemento importante. Yo diría que es valorable el análisis en términos de que en un contexto global adverso, porque todo el mundo está en la mala hoy con los temas económicos, la gestión económica de Petro ha sido rescatable. Así lo plantean también varios de los analistas, incluso sectores que no son exactamente ni de izquierda ni progresista. Y bueno, ahí en el tema de la economía, pues nosotros tenemos de todas maneras un elemento, y es que los recursos del narcotráfico siguen ayudando a la economía colombiana a que se estabilice, y eso pues ayuda a que la crisis o no llegue o se morigere. Señalo de que adicionalmente, digamos, tampoco ha sido un gobierno malo para el campo popular. Es decir, ahí en esto yo no quiero hacer una apología de Petro, pero me parece que hay que señalar que no es que haya sido incapaz de hacer todas las cosas a pesar de sus limitaciones. Hablo algunas solamente para ilustración, así muy rápido, de cosas que se ha hecho. Renta ciudadana, que todavía es pequeño, que todavía tiene dificultades en términos de cobertura, etcétera. Algunos avances en reforma rural no son tantos, pero son notoriamente más marcados que los que traían antes. Y yo creo que sobre todo los temas de titulación colectiva, zonas de reserva campesina, los territorios agroalimentarios, territorios negros e indígenas, en eso se ha avanzado. Es posible que en la titulación inmediata de campesinos eso no sea tan fuerte, pero me parece que hay que reconocer, criticar también allí donde no funciona, pero reconocer que hay una implementación, un avance en esa implementación. Hay un incremento significativo del ingreso, sobre todo de las capas más bajas, de las medias no tanto, por el aumento del salario mínimo por encima de los niveles de inflación, generando entonces un incremento real del salario. Esto es una cosa que además luego se ha traducido en que ha habido mayor nivel de consumo y en cierto sentido ha logrado una reactivación de ciertas áreas de la economía. El programa de empleo juvenil, el apoyo a la economía del cuidado, la condonación de deudas educativas, el aumento de energías renovables, el fortalecimiento de la diplomacia económica sur-sur bueno, algún tipo de acción para modificar la relación con el gran capital. Yo creo que esas transformaciones son positivas para el campo popular y no hay que subvalorarlas. Ahora, la derecha, como es obvio, frente a este tipo de transformaciones, pues ha colocado unas líneas rojas que son el negocio financiero, salud y pensiones. En pensiones más o menos ganaron, ¿cierto? Es decir, ellos se van a joder, pero van a tener una plata todavía de la cual chupar ahí. Y de todas maneras existe la posibilidad de que las pensiones, la ley de pensiones se caiga en una corte constitucional cada vez más a la derecha.
Lo otro es en la reforma laboral, es decir, la tasa de ganancia no quieren perder, sobre todo lo que podríamos llamar la plusvalía absoluta, que es tiempo de trabajo. Es decir, en eso ellos quieren seguir teniendo su control, y una redefinición parcial del modelo económico donde ellos también están reaccionando. Pero el gobierno tiene hoy, en este momento, algunos problemas en la economía. Hay una desaceleración económica más pronunciada de lo esperado, y hay unas proyecciones de bajo crecimiento para el 2024. Subió en el segundo trimestre del año, pero esto todavía no está claro que se mantenga un nivel de aceleración económica. No es la gran crisis, pero no ha mejorado. El otro elemento que ha pasado en materia económica son las dificultades en la ejecución presupuestal y la baja capacidad de inversión pública. Esto es un punto que es evidente, eso no se puede ocultar, el propio gobierno lo reconoce. El otro elemento es el aumento de la preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública. Esto tiene que ver mucho, y en eso yo coincido con lo que ha dicho el presidente, y es el cafre de Duque en medio de la pandemia hizo 2 créditos supremamente onerosos para el país, y además puso para pagarlos casi que de inmediato. Entonces, este año y el próximo año, el gobierno ha tenido que pagar un montón de plata, y en buena medida en eso consiste la crisis fiscal que estamos viviendo en este momento. Se mantiene la inflación, ha bajado, pero ahí todavía presiona, es decir, una inflación del 6% sigue siendo alta. El desempleo, la informalidad, como yo les decía, no ha cambiado mucho. Hay un creciente déficit comercial y hay presiones sobre la tasa de cambio permanentemente, digamos que sube y baja, es decir, como yo le he dicho, en general se está estabilizado, pero sube y baja en la coyuntura afecta. Y bueno, estos son elementos más estructurales que están allí. Estos problemas son problemas que están hoy en la vida política y que el gobierno tiene que resolver. ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Qué debería estar pensando? El gobierno tiene un lío porque el gobierno quería, mediante política presupuestaria, resolver la carencia de mayorías en el Congreso. Es decir, no puedo cambiar la norma, pero por vía presupuesto y por vía decreto voy a hacer un montón de cosas. Sin embargo, esto se le ha dificultado con la disminución del ingreso fiscal, ¿no? Es decir, la falta de plata pues genera estos problemas. Va a trabajar el gobierno muy posiblemente un intento de redistribución del ingreso, pero a todos los ministerios y a todas las instituciones les dijeron que había que recortar, y todas han recortado para el año 2025. Entonces ahí tenemos este lío. La oportunidad de mejorar en el 2024 al 2026 sigue siendo problemática. El gobierno va a mantener una especie de aumento en gasto social. Esto tiene un impacto positivo en lo político. Yo creo que el gobierno va a mantener esa línea. Se va a escudar en las normas del Plan Nacional de Desarrollo que no le han tumbado en la Corte, para a través de eso intentar focalizar recursos y mantener un cierto nivel de gasto público que permita que no se devuelva la economía. Los decretos reglamentarios que en este momento están ahí también para decretos reglamentarios del Plan de Desarrollo, ya lo pongo aquí. Y el gobierno está en esto. Yo he hablado con alguna gente del gobierno y ellos me dicen que está en una situación complicada, que la falta de plata es mayor de lo que yo calculaba. Entonces esto va a generar necesariamente alguna dificultad el año entrante. Y lo nuevo, pues lo que yo les señalaba hace un rato, que es el acuerdo por la reactivación económica. Fue un poquito negociado y un poquito amenazado. Lo cierto del asunto es que la burguesía financiera, yo creo que también presionada por la burguesía productiva, le ha quitado, digamos, a la derecha esta objeción que tenían a meter mucho dinero al crédito productivo. La gran mayoría del crédito, de estos 55 billones que se han comprometido, irían a reactivación del sector manufacturero y otra parte a vivienda. Digamos que son donde va a haber más plata. La idea es que haya plata para todo y el gobierno se convierte en una especie de garante de esos créditos. Entonces,
Vamos a ver cómo resulta al final el formato específico, porque como no es una ley, termina siendo una decisión voluntaria de los bancos. Entonces vamos a ver cómo sale en concreto esto, pero lo que va a haber obviamente es que el gobierno va a tener una plata con la cual eh, jugar en términos de reactivación económica. Si el gobierno logra meterle suficiente dinero a vivienda, que es un factor que dinamiza muchos otros sectores económicos, probablemente logre que 2025 y sobre todo 2026 no la pase tan mal por la carencia de ingresos que hay en este momento. Pasemos a la política para ver cómo nos va. Y bueno, ya hay cosas que señalé cuando hablaba del encuadre que es importante. Hay una cosa que podríamos llamar unos elementos recientes que vale la pena valorar. Perdonen, yo aquí ordeno un poquito. Bueno, hay una cosa que ya la habíamos señalado y es que hay un debilitamiento de la coalición de gobierno y hay un realineamiento de fuerzas políticas. Ese elemento está allí. La designación de Juan Fernando Cristo está dirigida básicamente a recomponer algunas mayorías que no se habían logrado consolidar con Velasco en su momento. Como yo les decía, este debilitamiento y luego una negociación, que en este caso parece ser una negociación con el santismo. Dense cuenta que aunque Santos no fue a la reunión segunda de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, sí estuvo en la primera y además estuvo en Casa de Nariño haciéndole los honores al presidente. Esto muy probablemente signifique acuerdos políticos con sectores que se reconocen santistas en ese centro derecha que puede que le ayuden al gobierno a garantizar cierta gobernabilidad para un par de reformas que pretende pasar, de la principal de las cuales es lo que llamamos la ley de financiamiento, que es nuevamente una reforma financiera, una reforma tributaria, que es lo central para tratar de recuperar parte de los billones que se cayeron por las decisiones de la Corte Constitucional. Segundo elemento que me parece importante, digamos ya en términos de la política reciente, es que frente a un escenario como ese, aunque Petro está jugando a tener algún margen de maniobra, me parece que lo principal es que Petro sale a hacer campaña. Es decir, reconoce que no tiene mucho margen para gobernar y trabaja más en términos del próximo gobierno. Es decir, creo que su idea es esta. Esto se concreta o se evidencia en la designación de algunos operadores políticos que son en realidad candidatos o candidatas en organismos que tienen plata. Digamos, Bolívar en DPS, Alex López en Planeación Nacional, que indican que le están dando plata a los que pueden hacer política y a los que saben hacer política, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es su idea de salir a hacer campaña porque ya no ve que haya posibilidades. Bueno, aquí hay una, el gobierno entra y sale, aquí esto debería estar al principio, el gobierno entra y sale de la confrontación con el establishment, pero digamos que hay como una situación que ustedes debieron haber percibido estos días. El mismo día que sale la noticia de que hay un acuerdo para la reactivación económica con el gran capital, es el día que le hacen todo el montaje con el tema de la gasolina para los aviones. Es decir, que los tipos mantienen este saboteo, que además una cosa como esa, lo que están anunciando es una cosa brutal. Es muy posible, porque lo que uno nota aquí es que aquí ya apareció Tela claramente siendo el conspirador, es decir, ya hay empresas, no es solamente una conspiración de escándalos por vía de los medios de comunicación, sino acciones como esta. Yo creo que deberíamos prepararnos, no para hacer terrorismo, pero sí deberíamos prepararnos para un escenario en el cual el gran capital comience a hacer acaparamiento de bienes de consumo para crear, digamos, desabastecimiento. Bueno, ya tenemos el bloqueo administrativo y judicial y tenemos, digamos, este elemento también ligado con el golpe blando, lo que acabo de señalar, que es la identificación del atrincheramiento político. Esto, si ustedes recuerdan, hubo una propuesta que ahora parece olvidada, que es la de
la del proceso constituyente, asamblea constituyente, el gobierno y los funcionarios del gobierno fueron ambiguos allí. Petro al final se decantó por la tesis de proceso constituyente y esto generó un miedo en la derecha impresionante. Hay una tesis que se desarrolla por alguna gente y es que el miedo a un proceso constituyente, incluso a una asamblea constituyente, no es alaraca, digamos, ¿no? Sino que probablemente la derecha siente que en un escenario como ese no ganarían. Es decir, a diferencia de cierto pesimismo que a veces nosotros tenemos, la derecha calcula que Petro podría ganar. No sé si ustedes hayan visto, perdone que le haga la propaganda, pero ahí en Café Picante, que es un portal que dirige Antonio Morales, le hace una entrevista a César Caballero, el de Cifras y Conceptos. Y en esa conversa de Cifras y Conceptos, él dice, en este momento, Petro tiene 40% de opinión favorable. Es decir, si tú tienes 40% de opinión favorable después de toda la mierda que le han tirado a Petro, es porque hay un escenario político donde la derecha no va ganando. Y bueno, el otro elemento que es de la política exterior independiente, que es notoria, más allá de si estamos de acuerdo o no con las declaraciones frente a Venezuela, lo cierto del asunto es que es una política exterior que no parece ser la calla de los gringos, a diferencia de lo que dijo el presidente de Nicaragua, que Lula y Petro estaban siendo subordinados de los gringos. Me parece que no, me parece que eso es un error de interpretación, no se compadece con lo que está ocurriendo. Yo creo que estos elementos están allí. Ahora, hay un elemento que vale la pena considerar y es que la base social comienza a moverse. Bueno, esto lo voy a hablar más adelante. No, lo quito de aquí más bien. Volvamos a este punto que lo señalaba ya acá hace un momento, y es que a mí me parece que es importante mirar las cifras de favorabilidad de Petro en este contexto. Hace 2 o 3 días salió otra encuesta que no es tan buena como estas, pero vuelvo al tema de lo que decía Cifras y Conceptos con respecto a la favorabilidad de Petro. Pero miren ustedes los datos en febrero, por ejemplo, de Petro, de 35 a 42 favorable, según Cifras y Conceptos, de 43 a 51 en el centro de consultoría, en Datesco el 35, y revisen ustedes el hecho de las visitas de Petro a las distintas regiones del país y el respaldo popular a esto. Daría la impresión, yo por lo menos, quizás soy optimista en exceso, pero creo que hay una especie de agotamiento de la campaña mediática frente a esto. Es decir, toda esta mierda al final se les devuelve a los propios dueños de los medios de comunicación porque su manipulación es tan evidente, su mala hostia es tan clara que la gente termina por no creerles. Y entonces la disminución de la credibilidad de estos medios pues se traduce en una cierta protección de la imagen del presidente. Esto es interesante. Recuerden ustedes que hace un par de meses hubo elecciones en México y la derecha ya es igual. La derecha contra López Obrador es igual. Y aún así, en medio de esto, el gobierno de López ha sido un poquitico menos inexperto, pero lo cierto del asunto es que López Obrador arrasa con su candidata Claudia Sheinbaum y muestra que esa derecha tiene un límite, esa campaña tiene un límite. Otro elemento que vamos a ver de todas formas es que la continuidad de las políticas económicas ortodoxas, la regla fiscal, el pago de la deuda, va a generar un problema de todas maneras interno de legitimidad. Ahora, hay unos riesgos que la derecha señala, es decir, como para dónde va la cosa, pero no quiero meterme en eso porque ya el tiempo se me está agotando y apenas tengo como 5 o 6 minutos. En el caso de la movilización social, ¿qué está pasando? A mi juicio, hay una movilización social moderada y empiezan a configurarse movilizaciones que son abiertamente de presión al gobierno. Ya no solamente como estas que eran movilizaciones muy propiciadas por el gobierno, muy llamando a apoyar el gobierno, ahora lo que tenemos son movilizaciones más de presión. Hoy hay en Bogotá la movilización de la Minga, hace 2 meses estaba del CRIC,
Entonces estaba la movilización del Congreso de los Pueblos, es decir, la gente ya comienza a distanciarse. Y esto tiene que ver con la relación entre expectativas y frustraciones en los sectores populares y estas debilidades. De todas maneras, el gran desafío del gobierno será la necesidad de reactivar ese apoyo popular al proceso de cambio. Pero lo interesante es que esta movilización empieza a distanciarse. Bueno, los compañeros guambianos hace unos días. Hay un elemento aquí que es importante que nosotras en el campo popular tengamos en cuenta, y es que lo más probable es que los sectores más cercanos a Petro, a medida que se incrementan estas movilizaciones de presión al gobierno, van a terminar expresando posturas cercanas a las de la derecha, de condena a la lucha, condena a la movilización, condena al bloqueo de carreteras, etcétera, que es muy problemático, y nosotros tenemos que salir a defender a los sectores sociales que hacen esto, incluso si no son los sectores con los que tenemos más cercanía. A mí me parece fatal que frente a una movilización como la de los compañeros de AISO, los compañeros de los otros sectores del movimiento indígena salen a decir: yo no tengo nada que ver con eso, yo camino por la orilla, etcétera, etcétera. Bien, ahí este elemento de la movilización popular, pues ahí está. De todas maneras, el movimiento popular, con las características que yo señalaba previamente y con las que hablamos la sesión pasada, pues de todas maneras mantiene esta lógica corporativa que es un poco liosa, ¿no? Basta saber que se expide, por ejemplo, el decreto para la comisión mixta campesina, y empieza una disputa entre los sectores campesinos que casi que invalida un instrumento que puede ser un instrumento político importante. Y el otro elemento de la política, para cerrar esta partecita, tiene que ver con el inicio de la campaña electoral, ¿no? Yo creo que aquí, estas notas las escribí la semana anterior a la conversa de Santos con Petro, y de pronto aquí haya un error, porque yo señalaba que era posible que hubiese una salida de los pocos liberales que quedan, la coalición de gobierno, planteando hacia dónde van. Pero digamos que esta entrada de Cristo y esta visita de Santos pueden significar que por lo menos algunos sectores importantes del pacto histórico están pensando en una coalición para el 2026, donde estos sectores estén allí. Estos sectores liberales, digamos, lo que se llama En Marcha, los liberales de base, bueno, que son sectores allí que siguen pegados con el gobierno y que parecerían no irse para otro lado. No es de extrañar que en unos meses llegue el camarada Roy Barreras a buscar los votos de sus mercedes. Entonces, digamos, ahí va a haber un escenario interesante. El otro tema es la unificación electoral del pacto. El pacto tiene que ir como un partido unificado, porque legalmente no podría ir como una coalición. Ese es el punto. Porque entonces ya le toca. Así que hay un imperativo de orden puramente procedimental que probablemente todas las fuerzas políticas van a aceptar. Ya Colombia Humana toma la decisión de que va a eso, y en unos meses, en unas semanas, va a haber las elecciones y luego el Congreso del Polo, y la Unión Patriótica ya dijo que se iba para allá. Maíz, que es la organización indígena que tiene un sector de Cauca y el resto del país, que son menos combativos, no va a estar en esa coalición, lo más probable. ¿Por qué motivo? Pues porque realmente ellos necesitan tener una firma, una marca electoral para poder participar en las circunscripciones especiales. Pero bueno, esto será un elemento distinto. Allí, de todas maneras, lo que creo es que vamos a un proceso de unificación del instrumento electoral de izquierda más progresista. ¿Cuál es la duda que yo tengo de estas estructuras? Que nos pase que las izquierdas más anticapitalistas o postcapitalistas, que somos normalmente más pequeñas, no tengamos tanta fuerza en un escenario, y al final, por el hecho de que el paraguas se llama pacto, no tengamos la fuerza suficiente para hacernos sentir. Pienso que esto es resoluble en el marco de un partido único, pero hay que atender a ese tipo de cosas, porque lo que puede ocurrir es que al final
los operadores parlamentarios, es decir, se vuelve un partido parlamentario y todas estas otras estructuras que tienen alguna capacidad de movilización popular van desapareciendo. Entonces, ahí es muy importante tener este análisis en el momento. La derecha no tiene figuras en un escenario de campaña electoral que se venga, y así que vamos a tener probablemente un modelo Galán. Galán ha resultado ser un pésimo alcalde en Bogotá, pero cuando digo el modelo Galán es el modelo este de un personaje que está plenamente identificado con la derecha, incluso con la extrema derecha, pero juega como si fuera centro. Y que también es una figura, digamos, que se parece mucho a lo que sea Claudia López, que probablemente va a aparecer en este momento. Entonces, bueno, ellos sin embargo tienen una dificultad, digamos, la principal dificultad es que el sector político más orgánico, más ordenado que tiene la derecha es la extrema derecha. Tiene 14, 15% de opinión y probablemente de votación, mientras que los otros no tienen un acumulado tan grande como este. Entonces, la extrema derecha tiene cómo negociar con ellos y vamos a ver qué es lo que van a proponer. Sin embargo, mi punto en este tema de la campaña electoral que se avecina es que a pesar de las debilidades del gobierno, a pesar de los problemas y cierto pesimismo que tenemos en la izquierda, a mí me parece que los datos no dan como inevitable que la extrema derecha gane. Y que la derecha gane en general, es decir, que todavía hay una posibilidad de victoria popular o de victoria de las fuerzas democráticas. Y yo creo que hay que trabajar con esa clave en esta coyuntura. Termino esto con este punto con una consideración, y es que de todas maneras hay un problema para la derecha, y es que la derecha no tiene plata, no tiene plata de caja menor para la campaña. Es decir, los contratos se le van a joder, se le va la persecución a la corrupción, de todas maneras Petro la tiene, el gobierno algo en eso ha trabajado, es decir, que esta derecha tiene un problema, la plata de la salud ya está recortada, pero esto genera un escenario que puede ser riesgoso, y es que nuevamente el dinero del narcotráfico que va a volver a aparecer como un factor relevante. Me dan aquí unos minuticos y termino con este tema. Con el tema de política de paz y seguridad. Yo creo que está claro que no va a haber acuerdo de paz en el gobierno de Petro. Probablemente haya un acuerdo con los comuneros del sur en Nariño, y eventualmente con la segunda Marquetalia, aunque tampoco lo creo. Yo creo que básicamente no va a haber ese acuerdo porque no dan los tiempos, es decir, las reuniones no dan los actores, es decir, la extrema derecha, que es con la que hay que hacer el acuerdo, no está claramente metida en la negociación, en ninguna de ellas, y además tenemos, digamos, una ausencia de estrategia clarísima del gobierno en esta materia. Y por otro lado, no da la correlación de fuerzas para un asunto de paz hasta ahora. Entonces yo creo que en ese sentido esto ha ocurrido. Pero ¿cuál es la implicación que tiene esto? Uno, que Petro pensaba que sí era posible llegar al acuerdo, pero ahora que ve que no es posible llegar a un acuerdo en su gobierno, se ha puesto en una tarea que es tener algún tipo de victorias menores. De alguna manera ya no considera que el proceso de paz sea un activo del gobierno. Y entonces ya está en eso, es decir, a lo que yo llamo algunas victorias ficticias, a desmembrar a las organizaciones, es decir, romper el ELN, romper Estado Mayor Central, etcétera, y por otro lado a tener una especie de diálogo regional, le van a poner el nombre de paz a cuanta huevonada parezca, para decir que sí se están haciendo cosas. Esta es la idea de esto, es tener una especie de trofeo de la paz, pero en la práctica significa que la guerra continúa. Este es un problema que tenemos que valorar en el campo popular. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno se va a desentender, y en ese sentido la centralidad del gobierno va a ser o bien el cese al fuego o bien el desescalamiento, más que la negociación, porque sabe que la negociación no le da, y en ese sentido se va a concentrar en bajarle a la calentura para terminar el gobierno con cierta tranquilidad en las regiones, de tal manera que pueda, que no le cobren esto. Sin embargo,
bueno, y cargarle la culpa a los demás. Sin embargo, el problema del gobierno, esto no lo escribí aquí, pero debía haberlo puesto, el problema del gobierno es que sale a la guerra, perdón, lo escribo, y es que sale entonces a la guerra, llama, incluso dice guerra es guerra, el ministro de Defensa dice, desde el 4 de agosto rompió el cese al fuego con el ELN, es decir, hay una lógica ahí de hacerle concesiones al ejército. ¿Cuál es el problema de la guerra? Que la guerra en este momento no ayuda a ninguno de los actores del campo popular, es decir, no ayuda a las comunidades, porque efectivamente si la guerra se dispara de nuevo, pues la gente la lleva a la mala. Lo que está pasando en el Cauca es evidente, es decir, se rompe el cese al fuego y la gente está muy mal. Pero el segundo que se debilita con la guerra, es el propio gobierno. Es decir, el gobierno, que cada vez que hay un bombazo en cualquier lado, etcétera, el que sale perdiendo es el gobierno porque no controla, porque no derrota, etcétera. Pero el problema que tiene el gobierno es que esta guerra no la puede ganar. Es decir, eso que nosotros decíamos para la época de las FARC, etcétera, se cuenta para ahora. No la puede ganar en términos estratégicos, la puede ganar, digo, en términos de acabar con la violencia, la puede ganar en términos estratégicos, en el sentido de que la estructura armada ya no sea una amenaza para el capitalismo, pero eso ya está claro. Hoy las distintas guerrillas no son una amenaza estructural para el sistema político y económico, y por eso se volvieron, digamos, formas de control territorial. El problema es que esas estructuras armadas hoy, con 5 gatos y una motocicleta, y ahora con drones, sencillamente pueden seguir haciendo la guerra. Y son más que 5. Es decir, hoy hay un problema con este asunto. Y en esta materia, pues está la resistencia de sectores militaristas y el aumento de la inseguridad en algunas regiones por lo que está pasando. Ahora, el gobierno ahora recientemente pues ha abierto la negociación también con el ejército gaitanista. Eso todavía no ha habido la primera sesión seria de trabajo, no sabemos para dónde va, pero desde mi punto de vista el gobierno está buscando tiempo, es decir, básicamente básicamente lo que está buscando es que se baje la violencia asociada a este tipo de confrontación para tener un fin de gobierno relativamente estable, lo cual además no es ningún pecado que lo intente. Bien, finalizo con cosas así, perdone que esta sí va a ser puro telegrama. Uno dice telegrama, yo siempre lo uso y luego me doy cuenta que el telegrama, la gran mayoría de la gente joven no tiene ni puta idea que era un telegrama. Pero bueno, ustedes perdonarán mi edad. Bien, ¿cuáles son los escenarios o posibilidades? Uno, que haya un estancamiento y parálisis gubernamental porque no resuelven el tema fiscal. Eso es un riesgo que podemos tener y que hay que calcular. Segundo elemento, como posibilidad, es decir, esto es especulación. Estoy mirando hacia futuro. ¿Qué podríamos pensar? En la posibilidad de un contragolpe de la derecha en el 2026, hay que calcularlo de todas maneras. El gobierno tiene que trabajar en mostrar logros concretos, abierto este proceso constituyente, ahí está, yo creo que lo va a sacar cada vez que aparezca que la derecha no se mueve, lo va a volver a poner a ver qué pasa, y pues tiene el riesgo del desencanto popular y el avance de la extrema derecha. Por otro lado, el gobierno pues está en esta disyuntiva entre mayor moderación y mayor radicalización. Esto es un asunto, digamos, que el gobierno está ahí, entre el acuerdo por la reactivación económica y el sabotaje económico que les decía hace un momento. Bueno, eso digamos que creo que está allí como problemas para el gobierno. Yo creo que para la izquierda pues tenemos los desafíos, que es el desafío de superar las divisiones internas, articular un programa político más allá del gobierno, fortalecer la organización y la conciencia de clase. Va a haber este encuentro el próximo mes aquí en Bogotá de la Asamblea Nacional Popular, pero no parece que vayamos a superar el corporativismo y la ausencia de proyecto estratégico.
Yo creo que lo que va a ocurrir es una especie de reunión muy burocrática y pensando mucho en cómo nos posicionamos para acuerdos. Si no ocurre eso, y ojalá no ocurra, y por el contrario hay un espacio de diálogo político más estratégico, pues sería una maravilla. Y, y bueno, y lo otro, y finalizando, digamos que el otro, digamos, escenario es que cada vez el movimiento popular se va a autonomizar más y esto implica una radicalización y eventualmente un aumento de la conflictividad social. Yo creo que, por lo menos entiendo que a Cieva, no nos asustamos con que la gente se radicalice. Sabemos que toda radicalización tiene riesgos, sobre todo porque no jugamos solos, jugamos con una extrema derecha violenta y criminal y a veces el radicalismo pues los mueve también a ellos, ellos no están inmovilizados. Pero desde nuestra perspectiva, pues esa radicalización, el problema es cómo la traducimos, que no sea puro estallido, sino que realmente nosotros la centremos en términos de construcción de poder popular como el factor decisivo para lo que continúa de este periodo de la política colombiana. Mire, frente al tema de estos grupos armados que comienzan a configurarse, yo en la sesión pasada señalaba que lo que vamos a tener en adelante y probablemente de forma permanente es estas expresiones que yo utilicé, un término que no es mío, lo acuñó por allá hace unos años el profesor Duncan, que no es exactamente alguien de izquierda, que se llaman gobernanzas criminales. ¿Cuál es el elemento singular de las gobernanzas criminales? Para esto en relación con el tema de estos grupos que son armados vinculados con economías ilegales, etcétera. Es que hay que analizarlos en dos dimensiones. Son criminales, sí, pero son también gobernanza. Es decir, no, a mi juicio, es una equivocación caracterizar este tipo de fenómeno como un fenómeno puramente criminal. Es un fenómeno político. Y en la sesión pasada yo señalaba cómo esto estaba relacionado con que son estructuras que gozan de legitimidad comunitaria, cumplen roles de mediación, roles de representación, de regulación. Para ponerles un ejemplo, el gran auge de la Dagoberto Ramos en el norte del Cauca es que en un momento donde los narcotraficantes estaban cobrando, pagando a 15.000 pesos libre de marihuana, ellos llegaron e impusieron que era a 50.000. Y esto produjo que todos los cultivadores, que eran la gran mayoría de la comunidad, los consideraran una especie de héroes. Entonces, este tipo de fenómeno es un fenómeno que tiene legitimidad. Adicionalmente, regulan conflictos sociales, cobran impuestos, hacen obras públicas, etcétera. Es decir, son fenómenos políticos. Y me parece que la pregunta es cómo responde frente a eso, porque son fenómenos políticos, no son de izquierda, pero son fenómenos políticos, es decir, son fenómenos donde está en disputa el poder, la institucionalidad, el ordenamiento del territorio. Entonces, lo primero que a mi juicio hay que hacer para abordar estos fenómenos es uno, que probablemente sean permanentes. Entonces, un rezago del neoliberalismo. Cuando el neoliberalismo le quita el rol de desarrollo económico al Estado, lo que termina haciendo es que un montón de otros actores empiezan a cumplir ese rol de estimulador y de regulador de la economía. Eso es lo que ha pasado, y no solamente con el narcotráfico, sino también con otras economías urbanas, etcétera. Este fenómeno es un fenómeno que pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Europa, donde las grandes mafias cogobiernan, etcétera, etcétera. Entonces me parece a mí que eso hay que analizarlo así. Es el fondo de esta discusión es que tenemos que trabajar en términos de disputar y de consolidar nuestra propia legitimidad en materia de gobiernos territoriales. Es decir, nunca como ahora las tesis de poder popular en el sentido de autogobierno de la comunidad es tan pertinente, porque justamente lo que tenemos que plantear es una disputa frente a otro actor que viene justamente a construir una institucionalidad territorial, una institucionalidad local que es, insisto, política. Es decir, me parece que pensar que son puramente criminales es una
impertinencia. Para ponerles un ejemplo, el uribismo es la expresión política de un poder territorial del narcotráfico. Entonces, no hay que subvalorar ese carácter político. Y esto también es el AGC. Ahora, estas estructuras llegaron a regiones donde había otros fenómenos de institucionalidad alternativa que habían sido impulsadas por las insurgencias, que tenían otras lógicas, pero tenían esencialmente el mismo factor, es decir, mediaban conflictos, construían institucionalidad, hacían obras públicas, etcétera. Es decir, esto es un fenómeno que hay que analizar desde esa perspectiva. Esa es mi aproximación. Lo había señalado la vez pasada, pero me parece pertinente la pregunta. Una consideración segunda frente a lo que está, digamos, pasando en este momento en la relación entre el peso que tiene hoy en la vida política del movimiento popular la existencia de un gobierno y la necesidad de trabajar por fuera del gobierno. Lastimosamente, yo por eso señalaba que el gobierno de Petro muestra una de nuestras miserias, que es la ausencia de un proyecto de poder. Es decir, y se ha metido en la médula y en el pensamiento político de la clase obrera, pero también del movimiento indígena, campesino y en general del movimiento social, una lógica puramente centrada en ser sujetos de derechos. Claro que somos sujetos de derechos y claro que hay que reclamarlos, pero el tema es que cuando tú te ubicas solo desde la perspectiva de sujeto de derechos, abandonas el lugar de ser sujeto de poder. Es decir, terminas jugando en el escenario de lo constituido y no en el escenario de lo constituyente, que es el ejercicio del poder. Eso me parece que es un problema que es parte de la educación política que nosotros estamos en falta de profundizar, de intensificar, de multiplicar, y es señalar, claro, es decir, hoy probablemente tenemos un gobierno, pero a ver, vamos por muchísimo más y básicamente vamos por gobernarnos a nosotras y a nosotros mismos en nuestros propios espacios y a partir de ahí construir otras formas de institucionalidad nacional. Esto no es un asunto de voluntad solamente, esto es un asunto de correlación de fuerzas. De alguna manera, yo señalaba también en la sesión anterior que cuando emerge este campo no oligárquico en la política, se crea un lío porque la agenda política anticapitalista o postcapitalista queda atrapada en esta agenda de las reformas democráticas en el marco de la sociedad contemporánea. Es decir, pero ahora eso, yo soy de la idea, entiendo que esto puede ser discutible, pero yo soy de la idea de que es el momento político, nos obliga a jugar en ese escenario. Si nosotros nos extraemos, nos excluimos de una dinámica popular donde se está construyendo una conciencia no oligárquica y nos ubicamos solamente en el escenario de los que somos puramente anticapitalistas, pues probablemente vamos a terminar en la marginalidad política. Con mucha razón, pero sin ninguna incidencia. Y yo creo que hay que jugar en ese lugar donde hoy el movimiento popular está dando algunas de sus luchas. Eso como segunda consideración. Frente al comentario, no al comentario, a la crítica que hace la compañera frente a la existencia de propuestas de la derecha. Sí, yo coincido y acepto el cuestionamiento. Sin embargo, delineo el punto. Es decir, cuando yo señalo que la derecha no tiene figuras, es decir, básicamente el problema, yo insisto en esto, es que la derecha tiene figuras en la extrema derecha, pero hoy la extrema derecha tiene dificultad para construir el consenso en la derecha. Ese elemento hace que entonces ellos estén buscando un actor, por eso digo yo, el modelo Galán, que es un modelo que representa esa extrema derecha, pero que juega a ganar un centro que probablemente no quiera jugar en una segunda vuelta o una segunda oportunidad con el progresismo y con las fuerzas populares. Digamos que ahí es donde está el juego y la pregunta es si hoy una figura de extrema derecha podría jugar el rol que en su momento jugó Uribe, que como extrema derecha se ganó al centro. Esa es la diferencia con un fenómeno como el de Hernández. Hernández no representaba un fenómeno de derechas, representaba un fenómeno de impugnación al establecimiento. Ahora, él mismo es
de derechas, y toda la derecha estuvo con él, pero como fenómeno electoral, él no emerge como un fenómeno de la derecha, sino incluso contra la derecha. Incluso gran parte de sus discursos es contra esos establecimientos, contra esa gente del establecimiento. Eso es, digamos, me parece el punto. La figura de Vicky, por ejemplo, tiene un lío. Vicky tendría que jugar a no ser la extrema derecha, pero en este momento su papel mediático la ubica de manera indudable en ese lugar político. Así que yo no creo que ella pueda hacer una maroma para ubicarse, digamos, en un lugar parecido al de Claudia López. Y desde el lugar que tiene, yo no creo que la extrema derecha sea capaz de construir el consenso de la derecha en su conjunto. Me parece que ese es el punto. Y el otro elemento es algo que sí, digamos que es indudable de lo que dice la compañera. Es decir, si las encuestas son correctas, si los promedios dicen que el campo, digamos, del progresismo, más la izquierda, más lo popular, etcétera, bueno, todo este campo es entre el 35, 40%, pues esto es un montón. Es decir, esto es, y no ha empezado la campaña. Pero igual, tener el 34% no es tener el 60%. Es decir, y para ganar hay que tener 50 más 1. En ese sentido, la campaña viene y la derecha va a hacer campaña. Y además la campaña ya empezó. Básicamente, la garroteada sistemática a Petro pues está dirigida a no tanto a atacar a Petro, también a que no gobierne, y es también a que no haya un segundo gobierno de los sectores alternativos, progresistas y izquierda. Entonces creo que ahí está el punto, pero sin duda yo creo que no hay que subvalorarlos. Es decir, ellos van a tener figuras. Y de hecho, una figura como Claudia López, que se vende como una figura de centro, y habrá quien crea eso, sería una figura adecuadísima para ellos, porque es una figura que se vende como centro, pero está totalmente ligada con la derecha y además en materia de seguridad está muy cercana a la extrema derecha. Es decir, que ella perfectamente podría ser ese centro que le hace toda la tarea a esta gente. Ahora, cierro esto. La otra consideración frente al tema de cómo ellos están trabajando lo que podríamos llamar el golpe blando. El golpe blando, el golpe blando es sistemático. Básicamente, el golpe blando tiene dos líneas. Una que es la línea judicial. La próxima semana probablemente el Consejo Nacional Electoral vuelve a intentar mover una cosa que es ilegal a todas luces, inconstitucional, que es empezarle un juicio a Petro, cuando no puede legalmente. Pero van a intentar un juicio de indignidad política en Cámara de Representantes, tienen ahí con quién, y luego tendrían que ir a Senado a acusarlo y quitarle el papel. Yo dudo que tengan las condiciones para hacer eso, pero eso es una de las líneas. Esa fue la línea que utilizaron en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff, o la que utilizaron en Paraguay cuando destituyeron al obispo Lugo. Pero bueno, esta es una de las líneas. Pero la otra línea del golpe blanco es esto que está ocurriendo. Es decir, es el sabotaje sistemático y la creación de crisis reales o imaginarias. ¿Cuál es el límite de esto? Es decir, en esto creo que hay dos límites. Hay un límite que yo señalaba ahora hace un momento, y es que la creación de crisis imaginaria tiene un lío, y es que tarde o temprano la gente empieza a darse cuenta de que es carreta. Es decir, ese tiene un lío, y es decir, tú tienes que mentir, pero en esa estrategia de mentir tienes que hacerlo con cierto talento, porque de lo contrario se te devuelve, y entonces te vuelves es una campaña de mentirosos. Y esto tiene esta debilidad. La segunda limitación que tiene el golpe blando o este tipo de sabotaje permanente es que te puedes pegar un tiro en el pie. Básicamente la burguesía tiene el lío de que tú puedes crear una crisis económica a partir del escándalo y a partir de la mentira, pero la crisis económica nos jode a nosotros, a los trabajadores, las trabajadoras, pero también nos jode a ellos, les jode la economía. Y hay un límite, digamos que yo diría que es más estructural a cualquier cosa que ellos intenten en términos de tumbar a Petro, y es el populacho. Es decir, no es que el estallido social se pueda decretar, pues, y entonces llamamos al estallido al día siguiente. Pero la posibilidad existe. Es decir, el hecho de que estos se atrevan a tumbar a Petro de manera ilícita,
o por lo menos, digamos, con muy poca legitimidad social, tendrían que inventarse una cosa muy fea para acusar a Petro, pero si no lo logran, lo que muy posiblemente puedan tener es una respuesta popular similar a la que hubo en Bogotá cuando sacaron a Petro, ¿sí? Que hay un montón de gente que ya no quería a Petro porque no era tan bueno el gobierno en algunas partes, la gente salió a defenderlo y se llenó la ciudad de movilización. Entonces esto puede ocurrir. Y una tumbada abierta de Petro puede ser un estallido 2, y un estallido 2 es también una crisis económica para ellos. Entonces, hay esa dimensión. Ahora, la derecha económica a veces actúa como hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, pero a veces actúa ideológicamente y les importa un carajo perder con tal de que no ganen los otros. Funcionan como hinchas de equipos de fútbol que les importa más la derrota del competidor que la victoria propia. Pero esto puede ocurrir, es decir, lo de Venezuela es esto. Es decir, ellos jugaron a desestabilizar de tal manera que al final terminaron ellos sin nada. Y hoy están intentando volver porque no tienen opción. Entonces, este es un problema, digamos, del escenario político que vale la pena tener en cuenta. Entonces, bueno, ahora, derecha puramente ideológica que está dispuesta a perder con tal de tumbar a Petro, la hay. Pero la gran mayoría de la derecha pareciera que no tuviera eso. La mayoría de la derecha piensa en términos de números, en términos de cuánta plata hay. Y lo que ya vimos, que yo les presentaba al principio, bueno, sin datos, que no lo tenía ahí, pero es que en general la estabilidad económica está. Y además hay una ventaja, y es que la economía no tiene un paro cada 2 meses, que era lo que pasaba con Duque. Es decir, Petro de alguna manera, por su rol, por su lugar y por lo que significa en este momento, contiene en buena medida la lucha social, la canaliza por lo menos. Y eso es una cosa que es favorable para la burguesía. Entonces ellos también calculan lo que un escenario de desestabilización puede hacer. Yo creo que Venezuela para ellos es un espejo que es riesgoso. Y frente a las consideraciones de la compañera frente a la relación de Estado y gobierno. Sí, y es más, yo le agregaría eso. Bueno, en la sesión anterior algo de eso sí abordamos, pero básicamente porque tratábamos de identificar el régimen político asociado al periodo. El régimen político colombiano está asociado al periodo, pero ese régimen político incluye, por supuesto, eh, este, al Estado, pero incluye sobre todo las estructuras de poder no estatales. Y ahí está obviamente los que yo llamo los 4 partidos principales del país, ¿no? El partido del ejército, el partido militar, el partido mediático, el partido del capital financiero, del gran capital, y el partido del funcionariado de derechas. Esos partidos que son, es decir, son realmente mucho más el poder que el propio Estado, en el sentido inclusive si nosotros controláramos Corte Constitucional, Congreso, etcétera, etcétera, aún así el poder estaría en manos de ellos, porque en la medida en que no se alteren las estructuras de reproducción económica, pues ellos van a seguir teniendo con qué moverse. Ahora, no es inocuo tener el gobierno. Desde mi punto de vista, no se puede despreciar tener el gobierno. Quitarles la plata, si sea por unos meses, es algo que es útil para la lucha popular, en la medida en que eso sea para la lucha popular. Ahora, y también quitarles el Estado tampoco es inocuo. Es algo que a mi juicio hay que hacer, pero no es suficiente. Hay que construir otra institucionalidad del poder alternativo y bueno, de eso es de lo que se trata el poder popular. Hay una, eh, hay una consideración donde yo discreparía, o por lo menos metería un matiz con respecto a este concepto del empequeñecimiento del Estado. Hay varios conceptos que se utilizan en esto: el Estado ausente, el Estado difuso, el Estado pequeño, el Estado robusto, etc. Ahora, en el neoliberalismo no es que desaparezca el Estado lo que pasa es que hace que roles que cumplía el Estado pasan al sector privado, pero se reserva otros roles, que básicamente están los roles de la solución del conflicto, la mediación del conflicto o la represión del conflicto. Este rol es fundamental y ellos no lo abandonan. De hecho, esto es un elemento donde el Estado cada vez es más grande.
en este rol de la represión y de hecho las sociedades tienden a convertirse, no solamente Colombia, sino en muchos otros lados, tienden a convertirse en lo que algunas personas han llamado los estados policíacos, es decir, son estados de control y ese es el rol. Y las otras tareas que antes estaban en el Estado, básicamente asociadas a los derechos, entonces las ponen como mercancías, que ya lo vemos en el tema de salud, educación. Pero no es que el Estado desaparezca, solo que aparece con este rol básicamente represivo. Esto no es para despreciar el argumento central de la compañera, que coincido. Es decir, allí donde el Estado no media, allí donde el Estado no desarrolla en el sentido capitalista del término, etcétera, pues obviamente esto que produce que entonces otras estructuras vengan o a reemplazarlo o a competir con él. Sobre los medios de comunicación, yo coincido, esto, de hecho, fíjate que a pesar de que está supuesto tanto en la charla que hacíamos hace un mes como en esta, no lo desarrollamos con mucho detalle y en eso su crítica es perfectamente aceptada. Yo anotaría, sin embargo, dos cosas frente al poder de los medios de comunicación. Es decir, si tú miras encuestas con respecto a este rol de los medios de comunicación, te das cuenta de cosas como la siguiente. Por ejemplo, que casi que el 70% de la población no confía en los medios de comunicación. Entonces, ese papel es un papel por lo menos cuestionado. Eso es una primera valoración con respecto. Lo otro es que hay un nuevo fenómeno que no es menos reaccionario, no es menos de derechas, pero es un fenómeno distinto que son las redes sociales, ¿no? Todo lo que pasa con X, lo que pasa con Facebook, TikTok, Instagram, que circulan de otra manera un montón de imágenes, etcétera, etcétera. Yo hace unos días hacía una pequeña indagación, pues, mirando informes, etcétera, y apareció una cosa muy curiosa, por ejemplo, en Twitter, lo que ahora es X, había una cosa y es que los influencers, pues, o las ideas de izquierdas aparecen mucho más desarrolladas en Twitter que las ideas de la derecha, por ejemplo, para poner un ejemplo. Era un poco menos, pero igual estaba por encima las ideas, digamos, izquierda, progresistas, etcétera, en Facebook. Entonces, digamos que hay un fenómeno distinto, además, porque claro, las redes tienen un componente que no tienen los medios masivos de comunicación y es que tienen cierto feedback. Puede ser ilusorio, un poco carretudo de que uno puede intervenir, pero de hecho el carácter, digamos, más abierto genera comunidades allí que interpretan, etcétera. Y este es el otro elemento que quería señalar. Yo creo que en general, sin subvalorar el poder de los medios de comunicación, hay que entender que las comunidades los receptores, pues, a quienes llega la información, es gente que interpreta. Es decir, la gente no es que se traga el sapo todo el tiempo. Por supuesto que todos nos tragamos sapos y nos queremos cuentos, etcétera, y hay un montón de debilidades frente al algoritmo que son evidentes, pero no es solamente eso, también discutimos, ¿cierto? Es decir, frente al algoritmo también tenemos capacidad de respuesta, capacidad de diálogo, contrastación con la realidad, etcétera, etcétera. Ahora hay que incrementar eso para construir, para formar comunidades críticas y bueno, esa es la tarea principal que tienen ustedes. Bueno, todos nosotros, realmente, todas nosotras. Hay una cosita ahí que, bueno, unifico con esto con respecto al tema de la cultura política. Yo creo que sí, es decir, estos rasgos que ha señalado la compañera son verdaderos. Sin embargo, hay transformaciones que son las que yo quería poner de relieve, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que el estallido social, con todas las implicaciones, lo que fue, es decir, eso no hay que idealizarlo. La gente que salió a la calle, pues no fue solamente la gente formada. En Cali, la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los sitios era el precariado más precariado ligado con delincuencia, etcétera. Es decir, era un fenómeno muy singular. Pero ¿qué es lo que yo resalto?
de eso, cuál es el saldo que produce un fenómeno como el estallido social. Primero, y es que la derecha se puede derrotar. Eso es un aprendizaje que es impresionante. Es decir, que a ellos también les entra el miedo. Eso es un elemento que a veces uno no valora, pero que es lo que hace que la gente diga, echemos para adelante. Segundo elemento que yo creo que hay ahí es, y asociado a esto, de que podemos derrotarlo, es que tenemos poder. Es decir, es verdad, es decir, si tú coges el estallido y tratas de organizar eso, pues no te da. Eso lo han intentado varios que quisieron cabalgar sobre el estallido social de manera infructuosa. Pero lo que sí es cierto, es que la sensación de estar todas y todos reunidos en reunidas en esas movilizaciones, en esos tropeles, en lo que fuera, al modo como haya sido, mostró el poder. Es decir, la satisfacción de todos nosotros y nosotras es eso. Es haber mostrado, visto, es decir, reconocido en nuestras caras el poder. Yo creo que estas son cosas que son cambios en la lucha, cambios en la cultura política que no son despreciables, ¿no? Ahora sigue habiendo lo otro que yo señalaba en mi charla cuando Petro muestra que a pesar de esto, el sentido del poder, sobre todo de las organizaciones, es muy complicado, porque las organizaciones tienen una lógica, como son legales, la mayoría, tienen una lógica de legalidad impresionante. Es decir, en última están subordinadas al establecimiento, cumplen con los protocolos, bueno, todo eso. Ahora, eso no le pasa solo al sindicalismo, le pasa a todo el mundo y a todos los individuos. Al fin y al cabo, nosotros, los que no estamos en la ilegalidad, pues nos toca cumplir las reglas. Y todo eso reproduce el sistema. Pero yo creo que en ese escenario nosotros yo valoraría mucho estas alteraciones que vienen ocurriendo e identifico estas dos debilidades, el corporativismo y el sentido, digamos, de no tener un proyecto de poder organizado en la dirección política del movimiento social, ¿no? Ahí me parece que es donde tenemos las principales debilidades. Termino bueno, volviendo a lo mismo, es decir, a propósito, por ejemplo, del movimiento sindical. El movimiento sindical, que se supone, es una cosa, digamos, curiosa, porque, digamos, en las tesis estructurales, digamos, del marxismo, de las izquierdas históricas, pues la clase obrera era la que tenía el sentido del poder anticapitalista. Y lo cierto del asunto es que tiene más sentido del poder del autogobierno los indios y los negros y los campesinos que la clase obrera hoy. Ahora, eso no es estructural, eso es un asunto de la historia, como ha devenido. Pero lo que sí es verdad es que la ausencia de proyecto de Estado, de nuevo Estado, o la proyecto de nueva institucionalidad, es algo que hemos perdido en el movimiento sindical. Eso no lo podemos ocultar, ¿no? Ese sentido puramente defensivo, ese sentido corporativo, lo que el sindicalismo llamábamos en mi época, cuando yo estaba en el sindicalismo, pliegueros, ¿no? Es decir, todo dentro de la ley, nos volvemos hasta trampositos con la ley, a ver qué hacer. Por ejemplo, este fenómeno que pasa ahí en el IMPEC, donde hay 50 sindicatos para que todo el mundo tenga fueros sindicales. Es un montón de trampas que son jugar en la legalidad, pero para someterse a la legalidad. Yo creo que eso es verdad. Ahora, ¿cómo romper eso? ¿Cómo plantear un nuevo sentido? Pues no es la tarea de un análisis de coyuntura, pero yo reaccionaría diciendo, lo bueno que hay es que Asieva lo tiene presente. Es decir, que este sindicato dice, aquí hay que construir poder. Esto no es solo construir, hay que negociar, hay que presentar pliegos y hay que buscar condiciones de vida más dignas. Es decir, todo eso es absolutamente necesario, legítimo, y además hay que dar esa pelea, porque si no es en esa pelea, no hablas con la gente. Pero desde la perspectiva de la dirección política del movimiento popular, nuestra tarea sí es una tarea, digamos, de construir una conciencia de una sociedad más allá del capitalismo. Ese sentido del poder tenemos que aprenderlo, me parece que ese es el punto ahora, y ese es el riesgo cuando tú tienes un gobierno que te ocupa el 80% del tiempo, porque es un gobierno alternativo y entonces te pones a pensar, y se te olvida que hay que construir lo otro.
¿sí? Que en últimas, para decirlo así, aquí, acogiendo la crítica que me hace la compañera, en el 2026 hay que calcular también una derrota. Y una derrota posiblemente signifique que vamos a tener que salir a la calle a tropellar. Y para ese 2026, para ese escenario, tenemos que prepararnos. Y no nos vamos a preparar para ese escenario si le ponemos todos los huevos en la canasta de la institucionalidad. Tenemos que ponerle la canasta de la educación política, de la organización, de la movilización, de la construcción de unidad alternativa, etcétera, etcétera. Perdonen este último pedazo que excedo la invitación por la cual me trajeron y de pronto incomodo. Bueno, esas serían mis respuestas, compañeras, compañeros, a estos últimos comentarios.